Buen día, Juan Pablo. Buen día, Ele. Buenas. ¿Cómo les va? Buenos días, hola Paulino, hola Juli. ¿Cómo Buenos va todo? días. Buena Todo muy mañana. bien. Me parece apasionante la discusión filosófica, económica y pragmática sobre RIGI, Super RIGI, empresas preexistentes, empresas con otro nivel de inversión y de ingresos y la necesidad de que la Argentina se transforme en un país con la seguridad jurídica. Lo escuchaba con mucha atención a Gustavo Nefa Correcto. hablar de la ley como un derecho adquirido, pero es un cambio fundamental para la Argentina, seguramente con algún pero, con algún asterisco, pero es un asfaltado imprescindible para que la Argentina se convierta en un país con inversiones que, por supuesto, también den trabajo y que fomenten el desarrollo y el crecimiento de la Argentina, porque hay inversiones, si querés, más de corto plazo, especulativas, los famosos capitales golondrina, pero también hay otras inversiones que por la extensión del país, quizás no el consumo y el mercado hoy, pero potencialmente sí, la extensión, los climas, los recursos naturales son muy, muy importantes para la Argentina y hay que crear un contexto desde todo punto de vista, también desde el lado de la atracción para las empresas, para que el país tenga esas inversiones, no de un año para otro, porque esas se van rápido. Correcto. Pero sí estoy hablando de a 10, 15, 20 años. Es que el RIGI ya te hizo atractiva la inversión en oil and gas y en hidrocarburos. Básicamente ahí algunos puertos, complejo agroindustrial, no mucho más. Más de 200 millones de dólares. Ponerle un plus de descuentos adicionales del 25 al 15 en materia de ganancias, reducción de aportes patronales, garantía jurídica por 30 años, etcétera, para los demás de 1.000 millones. En áreas estratégicas donde Argentina tiene un plus, como la energía y el agua, que no necesariamente son componentes que tengan muchos, No, cuanto menos, si lo haces, premia al que se castigó durante todo este tiempo fruto de la inestabilidad en la Argentina y que ha conservado con el pago de sus impuestos la buena o mala prestación del Estado y básicamente el empleo genuino que se tenga y el anclaje en economías regionales que se tiene. Porque de lo contrario estás generando una desigualdad entre actores que además tienen una espalda financiera que el local no tiene. no hay desigualdad en los ingresos, no hay una proporción entre las inversiones cuyo piso es de 1.000 millones de dólares y lo que tenemos hoy. O sea, Sí, hay una brecha. si buscas esa magnitud, esa dimensión de inversiones, no necesitas un paquete de medidas a la altura de esa plata. Sí, dándole las mismas condiciones al que se ha deslomado utilizando el término en la Argentina y que ha invertido durante todos estos años por ahí esa misma plata en los últimos 30 años. Pero si durante estos años no vinieron esas inversiones, por algo es. Y yo creo que vos recién lo dijiste, tiene que ver con la falta de seguridad jurídica, que es hundir capital en un país que por ahí no te promete que vos puedas recuperar esa inversión de principio a fin del plazo que vos estás invirtiendo. Y en un caso muy paradigmático, es el que usa el gobierno a veces de ejemplo, pero yo lo vi en primera persona, es el de Irlanda. Irlanda, para poder crecer a los niveles que está hoy, tuvo que sacar absolutamente todos los impuestos en la Comunidad Europea y logró las inversiones de todas las empresas tecnológicas que hoy tienen sus hubs ahí. Y eso hizo que Irlanda fuera un país per cápita con ingresos de medios bajos a medios altos. Y lo logró quitándole impuestos. Hoy Irlanda está establecida, ya es un país donde todo el mundo invierte y entonces ahí se puede dar el lujo de, bueno, a partir de ahora cobro impuestos sobre estas inversiones ya hechas. Panamá tampoco tiene impuestos prácticamente, entonces tiene un desarrollo X en Pero Panamá no está infraestructura desarrollado, y es demás. emergente. Pero también, pero no tiene impuestos. Sí, es diferente. Son Sí, estructuras obvio. diferentes. A ver, la idea es ecualizar, sintonía fina y no apretar botones Pará. y ir de un extremo a otro. Yo estoy a favor de la inversión en todos los casos. Argentina, de hecho, terminó en el ranking de OCDE de ayer. Ayúdame, Juli, que vos tenés más presente. Es el último país en inversión extranjera directa en América Latina, poco más de 3.000 millones recepcionó. No me acuerdo si es el último, pero está entre los últimos, sí. El último Sí, casi, sí. porque Brasil tiene más de 79.000 millones. Otro nivel. Sí, y Brasil cuenta 25 veces más que Argentina, pese a que tiene 4 veces más población y tiene un gobierno, en todo caso, de corte
de centro izquierda. Pero ¿por qué? Y cuenta también Claro. con una burguesía paulista muy poderosa Exacto. que quizás te genera la sensación de que está todo concentrado en manos locales. No. Hay una burguesía local importante, pero hay una inversión extranjera directa. La Inversión FIEP, que es nuestra extranjera. UIA, es más poderosa que el propio gobierno. Correcto, pero es inversión extranjera directa. A ver, Son sí. capitales genuinos que vienen y entierran plata en Brasil o que enterraron Pero plata ¿por en qué, la Argentina. Paulino? ¿Por qué? Porque Brasil cumplió todos los contratos desde los últimos 100 años. Sí, Lula no rompió con Fernando Nada. Enrique Cardoso. Igual que Chile, igual que Uruguay, correcto. Y bueno, Argentina viene Correcto. del zarandeo, del famoso Exacto. péndulo, pim, Claro, pim, claro. pim, pim, pim. En algún momento hay que acordar 2 o 3 políticas públicas con relación a la macroeconomía, a las cuentas públicas, para que el debate de la elección no sean 2 modelos de países opuestos. Algo que desde la polarización se celebra, pero para el desarrollo argentino Es es una totalmente nocivo, tragedia. correcto. Es una tragedia. Ponele Pero es que ahí el riesgo gobierno- Cuca, riesgo M. O sea, Sí. si una elección pone en juego el modelo de país, para el tipo que la mira de afuera dice, che, Argentina es un lugar interesante para invertir, es tierra de oportunidades, o desde hace mucho tiempo, cada 4 años se discute el modelo de país, el rumbo. Es verdad. Y Argentina ha venido, digamos, sufriendo este péndulo. Yo creo que el legado más importante de Milei, sea reelecto o no lo sea, va a ser efectivamente que inaugura un nuevo ciclo, como lo inauguró en la Argentina Alfonsín con la democracia, Es no cierto. la economía. Sí. Y es el ciclo de que en términos económicos seamos más civilizados, que discutamos dentro de determinadas reglas. Correcto. Luego, el cómo va a ser la discusión. ¿Cómo alcanzás el equilibrio fiscal? ¿Cómo alcanzás una economía sana? ¿A qué sectores privilegiás en términos de desarrollo? ¿Qué contexto para la educación le vas a dar a tu propia sociedad y con qué financiamiento? En materia de salud, ¿vamos a seguir siendo lo que somos o vamos a tener un sistema más restringido? ¿Vamos a tener un sistema único sanitario o vamos a seguir teniendo un sistema de compartimentos estancos entre obras sociales, prepagas, efectores de la salud pública? ¿Se entiende lo que digo? Pero lo vamos a hacer desde un punto de partida superador. Hasta el peronismo se está discutiendo hacerlo con equilibrio fiscal. No, que de hecho, obvio. la frase de Olmos es lapidaria. Sí. No puede ser que cada vez que ganemos una elección las acciones bajen, los indicadores económicos bajen, Correcto. que Lo están haya un reconociendo. peligro, una amenaza de, che, uy, ganó el peronismo. Bueno, pero lo pará. dice Olmos, no lo digo yo, ¿eh? el dijo peronismo, Aníbal Fernández. el peronismo fue el garante del último proceso grande de privatizaciones en la Argentina con Carlos Menem. Fue el peronismo, no fue la oposición. Y fue el peronismo el último eslabón de 4 años consecutivos de superávit gemelos, fiscal y comercial con Néstor Kirchner, con un tipo de cambio altísimo. Heredado. Eduardo Duhalde y Remes Lenikov. Claro, correcto. Heredado. Porque Dual. no es No lo se mismo que lo explica ha logrado. Kirchner sin Heredado. Duhalde, Para. saliendo de la convertibilidad. Heredado, no tengo nada con el kirchnerismo, estoy años luz, estoy en la antítesis en la infinidad de sus planteos. Ahora, heredado pero sostenido durante 4 años, no es poca Claro, cosa. pero cuando empezó a subir la Destruido inflación, por ¿qué Cristina pasó? Fernández de Kirchner. No, pero no, es que yo en eso no coincido. Yo no creo que haya sido Cristina la que lo deterioró, sino que ella recibe el balance deteriorado. Entonces, Bueno, claro, eso es empieza cierto. su gestión. El último año No de te olvides Néstor que la Kirchner, economía es correcto. una situación continua, es como una película, no una foto. Entonces vos sacás la foto de cuando terminó él, perfecto. Cuando ella empieza, ya el problema Sí, venía. Y el INDEC fue intervenido Además. durante el último año de Néstor Kirchner. Correcto, En febrero 2007. del 2007. Correcto, porque no le dio bien la inflación. Y no le va bien la inflación y que iba a dar un superávit en el PBI mayor a lo que creían y iban a tener que pagarle a los bonistas más de lo que querían. También Entonces, es cierto, también. esa inflación del 2007 se medía con la misma canasta que medimos hoy, 20 años después, la inflación, que es la del 2004. 2004. Si el gobierno había dicho en octubre del año pasado, en noviembre y diciembre, el Banco Central lo había escrito y lo había comprometido ante el fondo, aquí iba a cambiar por una canasta más actualizada de bienes y servicios que se había hecho ya en 2017 con el organismo reconstruido con Jorge Todesca y Macri como presidente. De hecho, y no ocurrió. En su último staff report, el Hace Fondo esa Monetario observación del Internacional fondo. le dice al gobierno, hey, Tenés que corregir. actualiza, modifica la manera de medir la Porque te hubiera inflación. dado más alta la inflación inclusive, Sí. porque el peso del acumulado de aumentos en servicios este año ha sido mucho más alto. Sí, y de todas maneras yo creo que por más que el dato hubiera sido un punto porcentual arriba, lo que importa es la tendencia, no el último dato o el segundo o el tercero. Tiene que marcar una tendencia a la baja. Si partís de 5 para abajo, partís de 4 o de 3. Siempre el dato va a ser malo si da más de 1.
o da más de 0,5. Está bien, pero también habla de la voluntad y la vocación del gobierno de transparentar las cuentas públicas. Hablando de cuentas públicas y de impuestos, hay también una necesaria discusión y ejecución en lo que es la relación entre Estado Nacional y provincias. Total. En cuanto a impuestos que pagan las provincias, que son distorsivos como ingresos brutos, las transferencias automáticas, la distribución entre el IVA que le corresponde a la nación y el IVA que les corresponde a las provincias, las tasas que ponen los municipios, que no son impuestos y que en algunos casos no hay contraprestación, por ejemplo, tasas a los combustibles, además del impuesto a los combustibles. La famosa tasa vial. Exactamente. El municipio te diría, mira, yo lo hago para repavimentar las obras de infraestructura para que el auto funcione mejor, así como cuando vos comprás combustible y nafta, el gobierno nacional cobra un impuesto directo para mantenimiento de la red vial que hoy no ejecuta. Pero como no lo hacen, entonces claro, judicializa. depende del ciudadano y del municipio. Un ciudadano en un municipio que ve que no hay un solo peso invertido en asfalto, te dice, permitime dudar. Claro. Acá hay un tema, Juan Pablo. Los países escandinavos, de los cuales muchos hablamos, tienen una tasa de impuestos muy alta, ¿sí? Pero tiene un nivel de prestaciones muy eficaz. Sí. Exacto. Bueno, porque Y ya tienen los problemas saldados. Si vos me preguntás a mí, Hay una simetría Exacto. entre lo que vos pagás y lo que vos recibís. correcto. Y te devuelven cuando además tenés un excedente. Sí. O sea, que Exacto. pasa en Uruguay. Impecable. Inclusive. Lo que digo es, esto me parece muy importante. Si vos me decís a mí, en la realidad que yo tengo, la que todos tenemos acá en esta mesa, ideal, cero impuestos, cero Estado. Me pago la prepaga, me pago la seguridad privada, vivo en un barrio cerrado, tengo un departamento en una zona acomodada, pago el colegio privado de mi hija. Pero hay gente que no va a estar de Y acuerdo tengo con un eso. montón de cosas. Entonces, el Estado, lo mínimo indispensable, me garantiza la seguridad, la justicia, pagar muy poquitos impuestos, ¿sí? Ahora, si estoy en la base de la pirámide y necesito que alguien me apuntale como cuando yo era chico y necesitaba una educación pública porque no podía pagar la privada, necesitaba tener efectivamente un buen sistema de transporte, una buena red, que no sea onerosa, que no pague tarifa plena, porque tal vez no me podría subir al tren o no me podría subir al colectivo, y voy a pedir Estado. Entonces depende de dónde esté. Si vos me decís a mí, el planteo general, ¿cuál sería? Poquito Estado y bajos impuestos. Pero perdón, pero está buena esa discusión. ¿Por qué pedís Estado y no pedís un mejor ingreso en el sector privado? ¿Por qué siempre pedimos al Estado? Ese es el problema que tenemos en Argentina. Pero es que yo pido mejor ingreso, pero si vos, el problema es que si vos eliminás lo uno y no lo otro, Yo me imagino un país, por ejemplo. de vuelta, el gobierno ¿qué te hace? Por ejemplo, el gobierno actual te saca muchas cosas, pero no te está dando el mejor ingreso. No, todavía no. Y entonces, No, pero en el medio hay un consecuente pero que es alguien que vive peor, Paulino, digamos, el gobierno no ¿entendés? te puede dar ingresos porque si no se lo está sacando a los contribuyentes. Esa es la lógica. Pero Nosotros en tampoco te da Argentina estamos... lógica de inversión privada extranjera, te está dando lógica financiera, te Bueno, está dando volvemos a inversiones. empezar. Pregunto, Si no ¿se está- puede todo No, no se en puede. menos No, de 4 años? Pero No se no, puede. ni 4, ni 2, ni 10, ni 20, es una hoja de ruta. Por eso digo, el gran mérito del gobierno va a ser inaugurar un ciclo de época con determinadas ideas. No es que vamos a volver a discutir si el piquete está bien o está mal, si acampar el 9 de julio está bien o está mal. Bueno, no está lo resuelto. sé. No lo sé si está resuelto. No. Hay parte de la población que ya Ok. no le da valor a eso. O Pero sea, si creo no, que hay no un estaríamos en una consenso grieta. determinado. Yo creo Sí. como vos. No me parece menor ese legado, Sí. más Claro allá de que lo no. que pase en la elección de 2027. Correcto. De vuelta, Hablando de auténtica batalla cultural que no está Claro. cruzada por el mundo de las redes. Es una discusión conceptual y cualitativa. es como la democracia con Alfonsín. Fracasó en lo económico, sí, pero el valor de la democracia Coincido en eso. es extraordinario. El apego por la norma, la república, enjuiciar a la Junta Militar con poder, con jueces ordinarios, tribunales ordinarios, sin jueces ad hoc, como ocurrió en el juicio de Nuremberg, por ejemplo. O sea, ser un distintivo internacional, lo que Argentina gestó en el 85 con la CONADEP y aquel nunca más tan tradicional. Fue un hito histórico. Pero creo que eso tiene mucha más fuerza que de la discusión económica. Vos pensás que nosotros hablamos de piquetes porque vivimos en AMBA. En el interior a nadie le importan los piquetes porque ellos no lo sufrieron. Bueno. Como también le pueden importar la economía que sea a nivel federal, pero en las provincias tienen otras realidades. Entonces, claramente, la discusión Bueno, de acá, por pero ahí ahí no les tenés impacta. un activo. El gobierno puso la lupa sobre la economía Está bien. más federal, Sí. con incentivos a producciones que en las provincias Sí. les da un salto cualitativo. Por eso hay mejor clima en el interior que acá.
Y hay además una verdad de perogrullo, que es que vos tenés el recurso, sos un país con energía, sos un país con recursos mineros, sos un país con un campo que puede ser muy productivo, pero si no generas los incentivos, o no lo producís o no extraes ese recurso, en realidad lo tenés, pero no lo explotás. Explotado, naturalmente, con las condiciones ambientales que requerimos, con todos los cuidados habidos y por haber, y las normas y los controles necesarios. Este gobierno tiene otro activo en justamente todos estos aspectos porque permite el desarrollo de economías. Ahora, lo que es un demérito del gobierno y que alguien va a tener que poner sobre esta construcción del gobierno un eslabón adicional es toda la cuestión de infraestructura. Porque todo eso lo vas a lograr si tenés rutas, si tenés puertos, si tenés inversión pública. Los grandes puentes que hemos hecho, las grandes obras de infraestructura son bastante añejas. Ojo que en el... Zárate Brazolaro la década del 70. Eso es verdad, pero en los 90 se hizo mucha infraestructura pública con el sector privado. Correcto. O la famosa participación público-privada, la triple P, que en su momento lanzó Macri, pero no pudo tuvo éxito. Imponerse por las dificultades macroeconómicas, la intervención también del sector privado. Plantearon una discusión que, si bien parece diferente, para mí se incrusta dentro de lo que estamos hablando, y es claramente lo que ocurre en la intensísima ciudad de Buenos Aires con sus adyacencias y lo que se vive en otros puntos de la Argentina. Es clave eso. Más tranquilos, no tan intensos en el debate público, miran la tele, miran YouTube, pero no entablan discusiones feroces. No tienen la toxicidad de los debates acá, endogámicos, centrípetos de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Y, perdón por el francés, lo único que quiere es que no le rompan las pelotas. Total. Sí, pero es verdad. Y hay mucha gente en muchos lugares que vive así. Por diferentes motivos, he ido a distintos puntos de la Argentina a trabajar. Hace poco, Río Cuarto, Santa Fe, Junín. Estoy hablando no de, si querés, la Patagonia. Son dos provincias diferentes, sí. Pero interior de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y no Córdoba capital, que también tiene otro ritmo, más allá de si querés, más intenso. Y la gente está tranquila, salís a caminar y la gente saca su reposera. Sí. Puede ser que ocurra en otros puntos del conurbano, también. Pero hay como una manera de vivir en la ciudad de Buenos Aires, y si querés, en algunos lugares del AMBA, que es frenética, que es imposible de sostener. Y si bien es una expresión visible y ruidosa, no es la única. Y no sé si es mayoritaria, creo que no. Pero claro, es la que tenemos como referencia porque de esa se nutren las redes. Bueno, Andrés Malamud los comentarios. Andrés Malamud llegó a decir que un presidente, como le pasó a Javier Milei, puede prescindir del 40% de los votantes o del padrón electoral del AMBA, porque lo demostró con la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que principalmente votaron... 2023 salió tercero, además, tanto en la provincia como en la ciudad, y una de las 4 provincias que pierde la elección en el balotaje con Massa, que lo gana de manera aplastante, por más de 3 millones de votos de diferencia, es justamente, aunque de manera fina, la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenés un punto. Claro, y lo que está pasando hoy en algunas zonas del conurbano es que este cambio de matriz productiva, estas asimetrías, está afectando a muchas empresas del conurbano donde vive mucha gente. Claro. Está bien. Yo estuve en Mar del Plata, pasé por Chapadmalal. Sí. La infraestructura en Chapadmalal detonada, se lo dije al propio intendente. Detonada. La entrada al barrio son 600, 700 metros, entras en Sulqui. O sea, de los Toda pozos. la ciudad está terrible. Bien. Vos tomás una tasa vial del 2,5% en Mar del Plata. Sí, es la más alta, creo. ¿Ok? Ahí viene el permitime dudar. Bueno, por eso. 9,5% en la tasa de desempleo abierto, estaban en 4,3%. El turismo tuvo 15% abajo el año pasado. ¿Mar del Plata tiene 600.000 habitantes? Sí, un poco más. El censo dio eso, yo creo que hay más de 750.000. Y mientras tenés economías muy... El puerto está en una situación muy delicada. Sí, había una... El sector comercial está con persianas bajas. 12% de comercios vacíos, locales vacíos. Cambió los hábitos, lo que vos quieras, pero ahí hay menos gente y menos empleo.
Tenés un problema en Juan B. Justo, donde tenés un nivel de vacancia de los locales de más del 14%, en la capital del suéter. Cierran Mauro Sergio, la textilana, está en una situación muy delicada. Viene ya muy complicada, pero ahora está casi al límite. Tenés por otro lado el complejo hortícola, que está funcionando un poco mejor, pero todavía no compensa. Tenés la bodega que ya está en punto de equilibrio y ganando plata, de Trapiche, Costipampa, que no ocurre en la mayoría de las bodegas, las 5 que tiene Valcarce o la otra que está en Sierra de los Padres. O sea, tenés un turismo premium que funciona muy bien, sí, con restaurantes de primerísimo nivel. Claro, bueno. Pero tenés 3 y 4 estrellas, mejor dicho, 2 y 3 estrellas, los hoteles tradicionales de gremios, etcétera, en una situación casi de knockout. Entonces, yo creo que no hay ninguna realidad lineal. No. Y en Mar del Plata creció mucho la delincuencia y la inseguridad. Y Hace mucho que creció. Y ha tenido una tasa de homicidio que volvió a crecer este año de manera muy preocupante en el primer cuatrimestre. Sí. Entonces, depende que estés mirando. Y yo amo la ciudad, me encanta. Es mi segundo lugar, es por adopción mi lugar en el mundo. Es que para... Y también va a un ritmo distinto. Eso Sí, no, y para debatir hay que abandonar la linealidad y apuntar a la complejidad. Claro. Hay sectores a los que les va muy bien y que antes no les iba bien, y hay otros a los que les iba muy bien y ahora no les va tan bien, como consecuencia de un cambio de matriz productiva, un cambio que tiene apenas 2 años. Esperá, te voy a Porque hacer Milei asumió el 10 de diciembre del 2023. Un aporte adicional. Dentro del sector, de cada sector de la economía, encontrás heterogeneidad incluso. Porque vos vas a ir a empresas textiles que les va bien y otras que les va muy mal. Va a ser empresas que venden alimentos que le va muy bien y otras que le va muy mal. Y también vas a encontrar comercios que venden fantástico y otros que tienen que cerrar. Entonces, eso ni siquiera se da por región, se da dentro incluso de la misma ciudad. Más allá de que refinación de petróleo tenés una capacidad ahí le va bien a todos, de más del claro. 80 Sí. y textil estás por debajo del 30. O el complejo automotriz está en un problema a tal punto que Stellantis dice yo no fabrico más en la Berlingo y lo importo todo, Citroën, me concentro en otras, pero eso implica desplazamiento. General Motors redujo 50% el personal de la planta de General Alvear en 2 años. Porque también volvió a importar. Sí. Y hay automotrices que finalmente están en una situación más delicada. Y hay concesionarias que también están cerrando o cambiando de marca porque viene lo importado. Ferrum perdió 13.000 millones de pesos en el primer cuatrimestre. Ferrum, un tradicional, un ícono de sanitarios. Sanitarios en la Argentina, porque muchos sanitarios están llegando de China, Europa. Sí, va a pasar en todos los sectores. Porque estábamos acostumbrados a comprar nacional y ahora vamos a elegir el mejor precio. A desarrollar industria nacional, buena, mala, regular, es un debate, no es un debate, tenemos que tenerlo. Con, en algunos casos, una protección estatal importante. Correcto. No me gusta usar el cliché de cazar en el zoológico, pero en este caso sí se impone. Sí, claro. Yo te tomo todo eso. La pregunta es, cuando vos abrís, ¿qué producís? Una competencia desleal. Porque vos abrís para competir, comprá por Shein o por Temu cosas de China. No, es una porquería. ¿Cómo una porquería? Es una porquería. Yo compré cosas, me encantaron. ¿En serio? Remeras, todo, etcétera. La ropa no compré. No, incluso para las mascotas. Mi hija compra algo para la mascota, pagó 13.000 pesos un abrigo. ¿Estaba bueno lo que compró? Sí. Porque las tres cosas que compré yo, para mí, mala calidad. Pero al margen de ¿Llegaron rápido, en tiempo y forma? Rápido. Europa que cobra 3 euros por cada envío. Claro. Argentina 0. Tenemos que cobrar 0, tenemos que cobrar algo. Porque vos al productor que fabrica acá, le cobrás impuestos, le cobrás todas las tasas, le cobrás el y después decís, no, pero es muy caro. Ahí está la otra situación y es cómo estaba desde el lado impositivo la cancha para el empresario que quizás tenía, además de esa carga impositiva, una economía cerrada que le permitía absorber todos esos costos y tener un margen de ganancia extraordinario. Le entregaba a los consumidores en bandeja. Hoy no tiene ese margen de ganancia porque vende menos y sí le queda una carga impositiva alta, que es lo que dicen muchos empresarios. Ok, yo compito, yo me reinvento, pero emparejame la cancha en términos impositivos. Correcto. Que forma parte de la discusión del debate. Mira, en la ley de zona fría, que tiene media sanción, se aplica un artículo por el cual Edenor y Edesur, que tenían deudas de 40.000 millones de pesos con Camesa, como no les dieron ajuste tarifario y por lo tanto los empresarios dicen, en realidad me obligaron a perder plata, les reconocen que eso no lo van a pagar. Pues imagínate si al empresario local le decís, mira, en los últimos 3 años yo te reconozco, tuve reglas de juego inequitativas, te devuelvo la plata.
Ahora, ¿por qué a unos sí y a otros no? Porque tal vez Vila Manzano no tiene el mismo peso específico que tiene el empresario PYME o el NN. Y porque Milei se reunió con Manzano en Estados Unidos a mano Sí. y a solas. Quizás Igual- también tenga que ver con una tarifa, tenés un indicador objetivo. No, ahí sabes con qué tiene que ver, con que primero el Estado incumplió el contrato. Entonces, en este caso, el Estado se está haciendo cargo del primer error que hizo el gobierno anterior, y el anterior del anterior, que fue incumplir los contratos, por eso no les pudieron exigir a las empresas distribuidoras que inviertan. Está bien. Entonces es una mala praxis del gobierno literal. Después, la mala praxis de la que vos hablas respecto al resto de la sociedad, que es correcto. Yo creo que acá lo que nos falta para poder nivelar la cancha es, como decía Juan Pablo, bajar el costo Está bien, argentino, pero ni eso, siquiera tocar el dólar. Eso no tiene beneficio en las cooperativas, que también vivenciaron la misma situación que... Estamos de acuerdo, Sur y de pero Norte. Paulino, vos estás hablando desde lo macro, pero ¿qué pasa con la gente? El consumidor no tiene la responsabilidad de que el empresario invirtió y después resulta que no pudimos bajar los impuestos porque vinieron distintos gobiernos que no lo hicieron. El consumidor que tiene que comprar caro y no importar a cambio de que esa empresa viva, pero el consumidor sigue pagando caro un producto. No, eso no lo entiendo. Me parece que está mal. Son, no sé, 47 millones de personas. Yo estoy de acuerdo, lo que estoy diciendo es que si todos compramos todo importado, en algún momento va a Pero haber es que gente eso que no no va a pasa poder nunca, comprar. eso no pasa nunca, porque si no, no tendríamos industrias pujantes que exportaran. Bueno, o sea, ahí el viene- campo está me mandando encanta. huevos afuera. Estaba hablando de las microeconomías, no de la soja. Miel. Exportamos miel, huevos, maní, somos el principal, arándanos. O sea, eso se produce acá, no lo vamos a importar, porque ya lo tenemos. Ahora, camisetas de algodón. Y bueno, China es más eficiente para hacerla. ¿Qué vamos a hacer? No podemos ir tratando de competir contra Termos. China. Bueno, termos se importan, Bueno, pero también es Lumilagro, producción local. Se dio vuelta y se pasó a importar de reinventó. China. Ojo que tiene 40, 60 todavía hacia acá. Bueno, pero antes era 100-0. Claro, pero no está mal que tenga esa 40%, distribución. 250 empleados contra 60. Igual. Hay una gran canción de Serú Girán. Me encanta todo José esto. Igual, Mercado, es un debate apasionante. José digamos, Mercado ¿eh? compra todo importado. Gran canción del disco Peperina de hace ¿Cómo se mucho llama? tiempo. José Mercado. No, de la canción. La canción se llama José Mercado. Ah, José Mercado. No puedo cantar porque me quedo sin No, voz no, hasta yo el estoy Mundial como de vos. 2030 directamente. A ver, ¿él le la quiere canta cantar? David Lebón. José Mercado compra todo importado. Es buenísima y tiene que ver Ah, con lo que buenísima. era la economía de la dictadura militar, diseñada Claro. por Martínez de Hoz. Claro. La famosa tablita y demás. Me mira Martín Fernández Madero, que lo conozco hace muchos años, y está mirando y te debe estar diciendo... Con los que, brazos escúchame, cruzados tengo miedo. Está formado en la UCA, soy del centro a la derecha, etcétera, y parezco, ¿no? Casi en Es que estos por tiempos. nosotros estamos muy a la Néstor derecha del... Pitrola. Néstor Pitrola. Años luz, digamos. Lo ¿entendés? menciono porque ayer Feynman tuvo un debate con el nieto. Con el nieto, Y sí. le dijo, me alegro que no seas tan trosco como tu abuelo. ¡No! Tuvo un gran día, Eduardo, ayer, primero con Milei Ay, y no lo después vi. esa frase con el nieto de Néstor Pitrola. Un abrazo, Eduardo. Sí, Bueno, sí, sí, en sí. cualquiera de los casos, nada, yo creo que estamos frente a una economía que tiene un nivel de discusión diferente, enhorabuena. Definitivamente está en el haber del gobierno, hay una inauguración de un ciclo de Sí. época no menor. Como todo lo perfecto es enemigo de lo posible, y en esas imperfecciones van a abrevar las diferencias probablemente centrales del debate político del futuro. Yo no estoy viendo el espejo retrovisor y volver al pasado. No hay manera, no hay forma, no hay focus group que vea que la sociedad vaya a abrazar lo que dejó atrás. No encuentro forma. A mí me parece lapidaria la frase de Olmos. Cuando Olmos dice, Lapidaria en el buen no sentido. puede ser que Correcto. ganemos una elección y las bolsas bajen, todos los indicadores. No puede ser que la sociedad nos mire como, bueno, como dice la canción, y voy a hacer mi minuto King Kong, combatiendo al capital. Bueno, lo que en su momento era reivindicatorio para el peronismo, hoy es una carga, es un ancla Que pasaron- para una expresión política que quiere ser competitiva. 80 años. Sí, claro. Pero Juan Pablo, eso es de los dirigentes. ¿Vos escuchaste a los votantes del peronismo decir esto? Yo creo que todavía eso no caló para abajo. No sé qué pensás vos. Yo creo que caló, ¿sabes que sí? El otro día Por estaba... eso hay abandono al peronismo y tiene el menor nivel de preponderancia política desde el 83 hasta acá. O sea, el de votante todos los del peronismo piensa como lo acaba de decir Olmos hace unos días, no sé cuándo fue ayer. Sí, más allá de que pienso o no eso, porque no sé la Claro, capacidad no de sé de cuántos definición, votantes claro. hoy tiene el peronismo. Pero el peronismo hoy tiene el menor nivel de votantes de toda la historia desde Claro. el 83 hasta acá, no hay duda. Tiene solo 6 gobernadores, tiene la menor cantidad de intendentes de la historia democrática contemporánea, ni siquiera tiene la
mayoría en el Senado que ostentó hasta el 2023, ni siquiera tiene derecho a veto, tiene un bloque legislativo partido en la Cámara de Diputados, tiene distintas facciones, muchas más facciones de las que supo tener antes, no tiene un liderazgo firme, y quién es el presidente del partido casi es una anécdota. Sí. Y el partido se reúne y no hay personas de fuste de peso, y hay un proyecto alternativo real de poder que está licuado, cuanto menos disminuido, y Kicillof no termina de prender. O sea, que el gobierno coquetee con el fantasma del pasado, lo entiendo, para justificarse en sus propios errores y decir, yo robo pero los otros robaban más, yo hago tal cosa pero los otros eran peores, yo tengo errores pero los otros errores eran mucho más importantes. Lo entiendo. No, y además lo necesita como adversario estratégico, en el sentido de quizás estás enojado o desencantado con algunas cosas que yo no te doy, pero mirá quién es la alternativa, y necesitas subir al ring esa alternativa, claro, por más que no tenga el peso político que tenía hace 4 años o hace 2. Lo entiendo también desde esa estrategia. Sí, pero el propio peronismo está haciendo un debate de a poco, respecto de un rumbo a seguir, más amigable con el capitalismo, más amigable con las empresas, menos abierto a que el Estado resuelva absolutamente todo. Pero es que, Juan Pablo, la historia demuestra que eso es el peronismo, que es un partido de poder. El peronismo fue liberal en los 90 y fue antiliberal en la época de Néstor Kirchner. Los mismos que aprobaron la privatización de YPF aprobaron luego la expropiación. El partido del orden. Pero ¿cómo se dice la frase esa que cuando viene un extranjero, cómo le explicás el peronismo? Hay una frase muy conocida, no me acuerdo ahora cómo es, que básicamente sería inexplicable poder definir al peronismo, porque tenés todos esos ingredientes adentro. Es que, como decía Perón, digamos, están los radicales, están los conservadores, están los socialistas, están los comunistas. Todos son peronistas. Y entonces, pero está bien, y los peronistas, no, todos al final son peronistas. Claro. Eso creo que cambió de manera letal para el peronismo, y yo creo, me arriesgo con la osadía que implica y la licencia que nos damos en estos pases y en estas charlas, si me apurás, creo que por primera vez, si hubiese un balotaje eventualmente el año próximo, quizás no sea con el Partido Justicialista integrando esa idea de balotaje. Por primera vez en la historia moderna contemporánea. Mira vos. Querido Paulino, un placer. Querida Juli, un placer. Lo mismo. Entre los 4 no hacemos uno. No importa, pero yo estoy sin voz, llevamos también adelante empecé el entrenamiento vocal. ¿En serio? Sí. Yo voy a tener que hacer lo mismo. Mira. Nebulizaciones, soplar en un tubito con agua. Con el chupetín. Hacer la consonante, la L. Sí, hay que hacer todo eso. No. Bueno, hablando de la L, voy a intentar correr como L y trataré de no caerme. ¿Vas a correr ahora? Tratar de hacer un buen footing. Probablemente esta tarde en el Ya tenés el reloj puesto. El reloj. Muy bien, qué perceptiva. Sí, efectivamente, ya tengo el Garmin puesto. Excelente. Bueno, buen programa. Mañana. Muchas buen gracias. Día y buen miércoles. Un placer. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9, tu nueva radio.